Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, buenas noches. Estamos en Varones en la Intimidad. Perdón, se me atoró ahí un poquito la saliva. Muchas gracias por escucharnos a través de www.sabersinfin.com. Gracias a Pablo Hernández en los controles hoy. Y también nos puedes escuchar en corporacioninmanente.com.mx. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la violencia de género, los hombres, qué sucede con esto y el marco jurídico, porque también ahí hay que hacer una reflexión qué pasa con el tema de los generadores de violencia, etc. Pero bueno, antes de presentar a nuestra invitada, que ya la tenemos en línea, saludo a mi amiga y compañera Alba Méndez. ¿Cómo estás, Alba? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí ya en cabina y también muy emocionada por nuestra invitada especial el día de hoy. Claro que sí. Y Mario Alberto Mondragón Aguilera. ¿Cómo no, Cirilo? Buenas tardes. Aquí, yo estoy en las redes sociales, estoy esperando sus preguntas. Si tienen alguna pregunta para la maestra o para Cirilo, pues con mucho gusto aquí la paso al aire. Muchas gracias, y como cada jueves agradecemos a Abel Pérez Rojas, ese espacio que nos abre. Perdón, eso es cierto. A Abel Pérez Rojas, que como siempre nos apoya para la realización de este programa, esta apertura que ha tenido Corporación Inmanente para hablar de temas sobre masculinidades y estudios de género. Por ahí retomamos elementos del feminismo, que próximamente también invitaremos a la doctora Mari Carmen García para que nos hable de su libro de feminismos posmodernos y todos esos elementos que nos están generando la reflexión. En México hablamos mucho de la violencia social, la violencia que ven las mujeres está ahí, y me parece que los hombres tendríamos que también entrar, ¿no? Es una responsabilidad. Por ahí hay muchos textos, pues, pero la idea es que pues, este espacio se vuelva como un poco más cercano. Y todos los jueves a las 7:30 de la noche tenemos el programa Hombres Trabajándose. Trabajamos en modelos semi-ingentes para hombres que deciden detener su violencia y aprender a mejorar sus relaciones. Pues todos los jueves 7:30, 21 Sur 503 letra B. Ahí te esperamos para que estés con nosotros. Bueno, hoy nos acompaña la doctora Marta Torres Falcón. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujeres y Relaciones de Género. Desde 1990 ha trabajado sobre violencia doméstica en diversos espacios, tanto institucionales como no gubernamentales y académicos. Ha sido asesora y consultora en varios organismos de Naciones Unidas sobre asuntos jurídicos, condición social de las mujeres y atención a grupos vulnerables. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras sobre violencia de género y derechos humanos. Es autora del libro La violencia en casa, que edita Paidós México, y coautora de Las voces de mujeres mexicanas en Kioto, Japón, 2002, compiladora de violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales en México, en el Colegio de México, y Nuevas maternidades y derechos reproductivos en el Colegio de México. Además tiene un texto muy interesante que se llama Al cerrar la puerta, que habla sobre las relaciones de parejas jóvenes, la violencia en el noviazgo específicamente. Pues quiero agradecer a la doctora Marta Torres Falcón, que hoy se encuentra con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto poder acompañarlas, aunque sea vía telefónica. Qué bueno que las tecnologías nos permiten ahora, no solamente hacer una llamada telefónica, sino además poder escuchar nuestro programa, tanto como que se transmite los jueves, Hombres Trabajándose. ¿Estoy escuchando Varones en la Intimidad? Varones en la Intimidad. Me parece que son esfuerzos muy importantes y qué bueno que puedan llegar cada vez a más gente. Yo te agradezco personalmente, Cirilo, la invitación, y bueno, reitero que es un gusto poder estar con ustedes. No, es mutuo el gusto, como dice la canción, el gusto también es nuestro. Te invité para que nos compartieras. Yo recuerdo hace unos ayeres tuve la oportunidad de tomar contigo un módulo de un diplomado sobre violencia de género, legislación, y me parece que ha habido esfuerzos impresionantes. Las mujeres, desde la academia, desde la sociedad civil, han impulsado leyes en los estados, pues ahora las leyes federales, y que nuevamente la ley de las mujeres, del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hablar de la violencia de género también implica hablar de hombres. ¿Cómo ves el panorama actualmente? Bueno, hablar de violencia de género
No se hablaba de violencia. Digo 1990 como el año en el que se crea en el Distrito Federal el primer centro de atención a víctimas de violencia intrafamiliar en Cali. Ya había algunos esfuerzos en el terreno de la sociedad civil y además han hecho un trabajo extraordinario de contención. Había también mesas especializadas para la cuestión de delitos sexuales, pero la violencia intrafamiliar estaba un poco relegada. En 1990, 1 de octubre de 1990, se inauguró este centro y no teníamos asilleros legales. Teníamos un fragmento, un cacho de la legislación penal, otro cacho de la legislación civil, hacíamos malabares, pero no había la especificidad que requiere el tema reflejada en la legislación. A partir de entonces empiezan a darse distintos esfuerzos. Yo creo que si vemos retrospectivamente lo que ha pasado en los últimos 20 años, ha sido extraordinario. Y además, algo que creo que podemos rescatar muy claramente es la posibilidad de unir esfuerzos. Mujeres legisladoras hicieron trabajo de proselitismo con sus compañeros varones. Además, la violencia es algo que nadie se atreve a defender, por lo menos en el discurso nadie se atreve a defender. Y la lucha contra la violencia apunta a un bien social generalizado. Entonces teníamos mujeres y hombres en el campo de la legislación, por supuesto el trabajo que logró hacerse en los medios, periodistas, igual hombres y mujeres, el trabajo en la academia, el trabajo en las organizaciones y el trabajo en las instituciones. La violencia, y perdón por decirlo con tanta claridad, en algún momento se convirtió en un posible político. Muy en boga y lamentablemente también un tema muy en boga. ¿Cuál es el resultado? Bueno, en la actualidad ya hay una ley general que acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Todas las entidades del país tienen una ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esto tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Porque cada estado tiene condiciones específicas que hay que rescatar. Las leyes no siempre han sido las mejores propuestas, en fin. Pero lo que quiero decir es que en ese sentido ya hay un paso y hay un paso firme. Ahora, estas leyes, desde las leyes administrativas, que son las primeras que se hicieron, las leyes de atención y protección a víctimas, las leyes de prevención de la violencia, y que se aplicaban a veces en la Procuraduría Social, a veces en el CID, a veces se creaba una instancia específica, todavía tenían un sesgo que vale la pena, sobre el que vale la pena reflexionar. Protección a la familia como una institución. Y es una práctica se traducía en defender la convivencia bajo el mismo techo. Cuando enfocamos la cuestión de la violencia de género desde una óptica de los derechos humanos, entonces podemos dar un avance importante. ¿En qué consiste esto? En rescatar a la persona. Hablamos fundamentalmente de las mujeres, porque son las mujeres quienes han puesto el tema en el debate público, quienes han denunciado la violencia que sufren, la violencia que padecen, pero también hablamos de menores que muchas veces son violentados por el padre, por la madre, por la abuela, por los tíos, por los hermanos mayores. Hablamos también de personas de la tercera edad. O sea, la familia es un microcosmos en el que se reproducen las jerarquías de poder presentes en las otras relaciones sociales. Entonces es muy importante entender la individualidad de los derechos. ¿Qué significa esto para los hombres? ¿Qué tienen que decir aquí los varones que se atreven a tocar esta parte íntima que no siempre es muy fácil de alcanzar? En primer lugar, yo creo que es importante subrayar que los hombres son las principales víctimas de su propia violencia. Y tenemos que aquí hay un trabajo muy interesante de Marina Castañeda que se llama El machismo invisible. Si hablamos de hombres, de seres
personas a quienes se les ha negado la expresión casi de cualquier emoción, y ese casi se refiere precisamente al enojo y a la ira, y cualquier emoción tiene que tomar esa forma para poder ser expresada, pues tenemos hombres que aprenden a ser violentos. Esta es una parte importante. La violencia se aprende, no está en los genes, no deriva de la producción de testosterona, no tiene que ver con los cromosomas X y Y. No, es algo que se aprende, es algo que la sociedad estimula, es algo por lo tanto que se puede desaprender. Todos los días miles de hombres sufren la violencia de las líneas, los asaltos, los accidentes de coche donde está involucrado alcohol, donde está implicado alcohol. Las feministas lo han dicho con mucha claridad cuando dicen el machismo mata. Hombres que mueren, que se matan entre sí. Bueno, la guerra sería un ejemplo paradigmático de violencia machista intragenérica. La violencia la hacen hombres contra otros hombres. Militares, pero también con personas civiles. Y por supuesto hay víctimas mujeres, menores, personas de tercera edad, etc. Los hombres aprenden a ser violentos contra otros hombres, contra sí mismos, esto es algo que frecuentemente se nos olvida, y también contra las mujeres y todo lo femenino. Entonces, es una violencia multicausal, pero también multívoca, tiene múltiples referentes. ¿Qué es lo que pasa con estas leyes? Para volver a la pregunta inicial, estas leyes subrayan sobre todo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es un derecho que yo creo que ya ni siquiera tendríamos que estar discutiendo. Es algo que deberíamos aceptar sin más. Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresando tenemos ya dos comentarios o uno por ahí que nos quieren hacer en este marco, pero también nos gustaría que nos compartieras el tema de la violencia de género. Fíjate, hay como un mito, pero regresando del corte me gustaría que lo compartieras. Bueno, más que mito es, de repente dicen los hombres, bueno, ¿qué pasa si de repente nada más la violencia de género es dirigida solamente a las mujeres? Pero regresando del corte mejor, compártenos esto. Vamos a ir a nuestro corte, regresamos a Varones en la Intimidad. Estamos hablando sobre los hombres y la violencia de género. Está con nosotros vía telefónica la doctora Marta Torres Falcón. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.